Comentario Tito, capítulo 1 al 3. Bosquejo sugerido. Saludo personal. Capítulo 1, versículo 1 a 4. Organización de la Iglesia. Capítulo 1, versículos 5 al 16. Cualidades de los ancianos. Capítulo 1, versículos 5 al 9. Características de los falsos maestros. Capítulo 1, versículo 10 al 16. Obligaciones cristianas. Capítulo 2 a capítulo 3, versículo 11. Creyentes ancianos. Capítulo 2 a versículo 1 al 3. Jóvenes, hombres y mujeres. Capítulo 2, versículo 4 al 8. Siervos. Capítulo 2, versículo 9 al 15. Ciudadanos. Capítulo 3, versículo 1 al 11. Admoniciones para concluir. Capítulo 3, versículo 12 al 15. Notas preliminares. El hombre. Tito era un creyente griego. Gálatas capítulo 2, versículo 3. Ganado para Cristo por Pablo. Sabemos muy poco respecto a su trasfondo. No se le menciona ni una sola vez en Hechos. Pablo le reclutó para el servicio. Ayudó al apóstol a recoger la ofrenda para los santos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 9. Capítulo 7, versículo 8 al 12. Capítulo 12, versículo 18. Y también encontró a Pablo en Troas y le informó respecto a la situación en Corinto. Tito llevó la carta que nosotros conocemos como 2 Corintios. Era el ayudante de Pablo, quien le dejó en Creta para que organizara la iglesia, hasta que Pablo pudiera enviar a Tíquico o Artemas para que se hicieran cargo. Tito estuvo en Roma durante la segunda prisión de Pablo, desde donde viajó a Dalmacia en una misión del apóstol. La estimación de Pablo por Tito se menciona en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. La carta, la prisa con que Pablo dejó a Tito en Creta hizo necesario que le escribiera para animar e instruir a este consagrado colaborador. Los cretenses no eran personas con las cuales era fácil trabajar, como así lo destaca en Tito capítulo 1, versículos 12 y 13. No sabemos quién empezó la iglesia en Creta, pero sí sabemos esto: tanto la organización de la iglesia como la vida de sus miembros habían caído en descrédito. Es muy probable que la iglesia sufriera debido a dos causas. 1. Visitantes judaizantes que mezclaban la ley y la gracia. Y 2. Cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta. 1. Recordarle a Tito que su tarea era organizar la iglesia y nombrar ancianos. 2. Advertirle respecto a los falsos maestros. 3. Animarle a pastorear diferentes clases de personas en la iglesia. 4. Recalcar el verdadero significado de la gracia en la vida del cristiano. 5. Explicar cómo tratar con los que causaban problemas en la iglesia. El énfasis. Varias palabras se repiten en esta breve carta y nos ayudan a comprender el peso que Pablo sentía en su corazón. Nótese que hay un énfasis principal en las buenas obras. Salvos por gracia quiere decir salvos para buenas obras. La doctrina y la vida cristiana deben ser sólidas y sanas. Debe haber una vida de piedad, no de mundanalidad. La gracia de Dios guía a una persona a vivir en piedad. Si usted desea un versículo clave para este libro, quizás sea capítulo 3, versículo 8, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Comentario capítulo 1. Pablo dio inicio a su carta con varias amonestaciones a las cuales Tito debía prestar atención para cumplir su ministerio. Debía proclamar la palabra.
versículos 1 al 4. Este saludo formal es más que el inicio de la carta, es una declaración del lugar de la palabra de Dios en la vida de la iglesia local. Pablo era siervo y apóstol conforme a la fe de la iglesia. Los escogidos de Dios, los elegidos, su ministerio no era algo aparte de la iglesia, sino ligado directamente a ella. Esta fe es la que Judas llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es el depósito de verdad que Dios le encargó a Pablo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11, y que Pablo a su vez había dado a Tito y a Timoteo. Uno de los problemas en Creta era el abuso de la gracia de Dios. Dios nos salvó por gracia, afirmaba estas personas, por tanto somos libres para pecar. Pablo responde a esto desde el mismo comienzo, definiendo la fe como la verdad que es según la piedad.